Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy, trataremos una temática de asesinos en serie españoles. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Manuel Delgado, el arropiero, Francisco García, el matamendigos, y Alfredo Galán, el asesino de la baraja. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Manuel Delgado Villegas nació en Sevilla el 25 de enero de 1943. Su padre vendía arrope, que es un dulce como un jarabe elaborado con el mosto de la uva negra, y de ahí proviene su apodo, el arropiero. Su hermana y él fueron criados por su abuela, ya que su madre falleció al darle a luz. Aunque fue a la escuela, no aprendió a escribir ni a leer, e ingresó en la Legión en 1961 para más tarde desertar y viajar por Francia, Italia y España, donde fue asesinando a personas con las que se cruzaba, hombres con los que se prostituía y mujeres que violaba después de matarlas. Hasta el 18 de enero de 1971, que fue detenido en el puerto de Santa María, en Cádiz, el arropiero era un psicópata que en su vida normal su comportamiento era infantil, pero al matar se convertía en una persona despiadada y sin escrúpulos. Asesinó en 1964 a Adolfo Folch Muntaner en la playa de Llorac, a Margaret Helen Boudry en una masía de Ibiza en el año 1967, a Venancio Hernández Carrasco en 1968 en el río Tajuña, a Ramón Estrada Saldric en Barcelona en el año 1969, a Anastasia Borrella Moreno en Mataró, también en Barcelona, el 23 de noviembre de 1969, y a Antonia Rodríguez Relinque, el 18 de enero de 1971, en el puerto de Santa María. Fue esta última víctima la que puso sobre la pista a la policía. Era discapacitada intelectual y había sido vista varias veces en compañía de Manuel Delgado, ya que mantenían una relación sentimental. La policía lo llevó a comisaría para interrogarlo, pero sin sospechar nada. Y él testificó que la había estrangulado con sus propios leotardos mientras practicaban el acto sexual, y que además había matado a 48 personas más. Aunque al principio la policía no lo tomó en serio, más tarde se le consiguieron probar 7. Nunca fue juzgado, ya que le diagnosticaron una enfermedad mental, y lo internaron en un centro especializado en 1978. Pruebas médicas que se le practicaron entonces descubrieron que era poseedor de la trisomía sexual XY en vez de XY común de los hombres, y se dijo que se interpretaba por tener un retraso mental, y a veces incita a ser más agresivo, pero actualmente se rebate esa teoría. En uno de los viajes con la policía, para comprobar sus crímenes, escuchó por radio que un mexicano había matado a más gente que él, y él contestó: «Denme 24 horas y les aseguro que un miserable mexicano no va a ser mejor asesino que un español». El arropiero fue libertado en 1998, muriendo poco después, el 2 de febrero con 55 años, por una enfermedad pulmonar a causa del exceso de tabaco. Francisco García Escalero fue conocido como el matamendigos o el asesino de mendigos. Nació en Madrid el 24 de mayo de 1954 y fue un asesino en serie que además practicaba la necrofilia y el canibalismo. Se crió a 200 metros del cementerio de la Almudena, en una zona de chabolas. Apenas tenía formación, pues fue poco a la escuela y tenía una salud frágil. De niño le gustaba pasearse por los nichos de noche
además de ser un niño reservado y solitario, al que enseguida se le notaron sus impulsos temerarios, lanzándose a los coches, lo cual enojaba a su padre, quien le daba crueles palizas. Ingresó en el psiquiátrico en 1970 y ahí es donde empezó a cometer sus primeros delitos. Espiaba a mujeres y parejas por la ventana, exploraba casas abandonadas y cometía pequeños hurtos. 3 años después, robó una moto y lo ingresaron en un reformatorio. Y al salir de allí, atracó a una pareja junto a unos amigos cerca del cementerio de la Almudena y violaron a la chica, por lo que fue condenado a 12 años de cárcel. Allí se tatuó el cuerpo y la frase tan reveladora: «Naciste para sufrir». Al salir de la prisión comenzó a beber y a tomar pastillas y empezó a ser muy agresivo y violento y a sufrir alucinaciones auditivas como voces que le pedían que cometiera crímenes, entre otras cosas. Así que su primera víctima fue Paula Martínez, una prostituta toxicómana que apareció decapitada y carbonizada en las afueras de Madrid en agosto de 1987. Cada vez sus crímenes fueron más brutales. Tras asesinar, practicaba actos de necrofilia con sus víctimas. Profanaba tumbas, saltando la tapia del cementerio, rompía los nichos, sacaba el cuerpo de la fosa y abusaba de él. En sus crímenes sacribillaba los cuerpos a cuchilladas por la espalda, los decapitaba o machacaba el cráneo con piedras. Incluso les sacaba el corazón o las vísceras con una navaja y a veces hasta se comía partes mutiladas. Para acabar, quemaba los cadáveres y les cortaba las yemas de los dedos para borrar rastros. En marzo de 1989, Ángel, un mendigo, apareció semidecapitado y con las yemas de los dedos amputadas. Y en mayo, 2 meses después, Julio, un indigente de 65 años, apareció con el cuerpo lleno de puñaladas, sus partes amputadas y el cuerpo carbonizado. Después, hubo 5 víctimas más, que también aparecieron mutiladas, decapitadas y quemadas. Hasta que la policía le siguió el rastro por su compañero de andanzas, Víctor Luis Criado, de cuando se fugaron del hospital psiquiátrico, y 2 días después Víctor apareció muerto, el cráneo hundido, quemado entre mantas y papeles, en la tapia de la iglesia de los Sagrados Corazones. Hasta que un día esas mismas voces que oía en su delirio le indujeron a suicidarse. Así que se arrojó contra un coche, aunque solo se fracturó una pierna. Y una vez en el hospital, reveló sus crímenes a las enfermeras y les rogó que lo detuvieran para dejar de matar. La policía lo detuvo en Madrid en abril de 1994 y Francisco confesó. Dijo así: «Compré bastante vino y él también bebió. Recuerdo que le di con una piedra en la cabeza y luego lo quemé». Salió en todos los medios de comunicación que Francisco García Escalero, un mendigo de 39 años, mató a sangre fría a 11 personas. Aunque más tarde describió a la policía sus 14 asesinatos con todo lujo de detalles. Fue juzgado en febrero de 1995, coincidiendo todos los forenses en su peligrosidad, pero que no era responsable de sus actos. Y por su alcoholismo crónico y su esquizofrenia, fue absuelto por enajenación mental. Así que lo ingresaron en la prisión de Fontcalent, donde nunca más volvió a mostrarse violento. Francisco García Escalero murió el 19 de agosto de 1914 con 60 años, en la prisión de Fontcalent, en Alicante, tras ir a un reservado de la sala común con una ciruela, el postre de la cena, y no se pudo saber tras la autopsia si fue un atragantamiento o un paro cardíaco. Alfredo Galán Sotillo nació en Puerto Llano, Ciudad Real, el 5 de abril de 1978. Estudió en los Salesianos, San Juan Bosco, y en el Instituto Juan de Tábora, la secundaria,
donde sus maestros dijeron de él que era un estudiante tímido y retraído cuando fue delegado de clase. Entró en el ejército de tierra, en infantería mecanizada, en septiembre de 1998, donde llegó a ser cabo primero en la división acorazada Brunete, en el regimiento Asturias. Participó en 2 misiones en Bosnia, en el 2000 y 2002, y suspendió las pruebas de ascenso a sargento y las pruebas físicas de acceso a la Guardia Civil. En marzo de 2003 se le dio la baja en el ejército español, tras la catástrofe del Prestige en Galicia el 13 de noviembre de 2002, ya que su unidad fue relevada de Bosnia y enviada a limpiar el chapapote, el derrame de petróleo. Más tarde robó un coche y tuvo problemas con sus superiores, y después fue enviado al Hospital Central de la Defensa, Gómez Ulla de Madrid, y se le diagnosticó neurosis y ansiedad. A pesar de eso, él seguía bebiendo, aunque su medicación era incompatible con el alcohol. Y ese mismo año empezó a trabajar como vigilante de seguridad en el aeropuerto de Barajas. El primer asesinato fue de un disparo en la cabeza a Juan Francisco Ledesma, el 24 de enero de 2003, un portero de la calle de Alonso Cano, en el distrito Chamberí de Madrid. El hombre estaba dando de comer a su hijo de 2 años. Días después, el 5 de febrero, cometió 2 crímenes. Uno en la parada de bus, asesinando a Juan Carlos Martínez Zacio, un empleado de limpieza de 28 años, en el barrio de la Alameda. El cadáver mostraba signos de violencia parecidos a los del portero de Chamberí, y junto al cadáver se encontró un naipe, un as de copas de la baraja española, por lo que lo empezaron a llamar el asesino del naipe. Aunque lo que ocurrió es que los medios asociaron este hallazgo suponiendo alguna intención oculta, y este apodo gustó a Alfredo Galán y lo animó aún más. Esa misma tarde, en la localidad de Alcalá de Henares, tiroteó a varias personas en el bar Rojas, 2 de las cuales fallecieron. Miquel Jiménez Sánchez, de 18 años, y Juana Dolores Uclés López, de 57. Y Teresa Sánchez, la propietaria del bar, recibió 3 disparos, en el muslo, codo y tórax, pero sobrevivió. Esta vez no dejó ninguna carta de la baraja española, ya que todavía no había escuchado el apodo en los medios. Un mes más tarde, el 7 de marzo, disparó en la cara a un inmigrante ecuatoriano de 27 años, Santiago Eduardo Salas, que estaba con una amiga en la avenida de Viñuelas, municipio de Tres Cantos. La bala le entró por la mejilla derecha y salió por la parte posterior del cuello. Entonces se acercó a Naif, la amiga del chico, para dispararle también. Pero el arma se encasquilló y ella pudo huir. Esta vez sí que dejó un naipe, un 2 de copas, junto al cuerpo de Santiago, que por suerte sobrevivió al ataque. El 18 de marzo, en Arganda del Rey, disparó a un matrimonio, George y Doina Magda, de 40 años. Primero a él y después a ella. 2 de las balas en la cabeza, desde una distancia de unos 4 centímetros, por lo que murió a los 2 días, y se pudo confirmar que el asesino era alto, pues la trayectoria de las balas era ligeramente descendente. El 3 de julio, Alfredo Galán intentó entregarse, al encontrarse borracho, a un agente de la policía local de Puerto Llano, el cual no le tomó en serio. Así que fue a entregarse a la comisaría de la Policía Nacional, donde admitió ser el asesino de la baraja y que se entregaba porque estaba harto de la ineficacia policial. Y proporcionó un dato que no sabían los medios, solo los investigadores del caso, que en el dorso de los naipes que fueron encontrados, en Tres Cantos y Arganda del Rey, había un punto azul marcado con rotulador. Así que lo detuvieron. Sus víctimas fueron asesinadas por disparos en la cabeza, la espalda o la nuca, y a muy corta distancia. Por eso no se encontraba ninguna señal de resistencia, y el arma fue una pistola que se trajo a España de su paso como militar. El tribunal lo encontró culpable de 6 asesinatos y 3 en grado de tentativa, y lo sentenció a una condena de 142 años y 3 meses de prisión.
y a indemnizar a los familiares de las víctimas y a los 3 supervivientes con un total de 773.435 euros por daños morales y lesiones. Desestimó el trastorno psicológico, ya que según las pruebas de los forenses, no padecía trastornos psicológicos relevantes. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.